Bueno, perfecto. Bueno, buenos días para todos. Empezamos esta segunda reunión de observaciones y aportes al borrador que el COPUA nos mandó con los aportes de las organizaciones. Yo no sé si alguna organización mandó hoy a la mañana temprano, no tuve opción o posibilidad de poder abrir el mail, porque la verdad que llegué recién. No sé si alguna organización mandó a último momento algún aporte. Si no, avanzamos. Les muestro la carpeta de aportes, así podemos ver qué es lo que hemos recibido. Yo envié ayer a la noche unos documentos porque no pude ingresar a hacer el procedimiento para ponerlos en las carpetas. Y me equivoqué en la dirección y entonces horas después tuve que mandarlo, fue a la noche. No sé si lo recibieron. No. Después de las 6 de la tarde ya no ingresamos más al correo. Así que esta es la carpeta que habíamos acordado armar. Recibimos un documento de TEA y después recibimos un documento creo que era de Manuel. ¿Sí? Sobre las estrategias. Sí. Después no hemos recibido otro, bueno, más allá de lo que nos comenta Cira, no hemos recibido más. Fundación Ciudad me parece que también mandó. Sí, pero está ahí. Me imagino que te referís a los últimos que recibiste. Antes de eso estaban los anteriores. Un anterior de Manuel y uno de Fundación Ciudad anteriores. Sí, lo que me refiero es que no hay, desde la reunión anterior a hoy, no hubo nuevos, ¿sí? Esto, entonces, son todos los aportes al día de hoy, con lo cual, bueno, un poco la idea que teníamos era que aquellos que han realizado un nuevo aporte, que lo comenten, y a ver, espera que estamos acomodando que se nos cayó la cámara, Mora. Bien, sí, decime, Mora. No, yo quería hacer, antes de que pasemos a lo que cada uno quiera aportar, a lo que pedimos en la reunión de autoridades, coordinadores y relatores el día lunes, que delegamos en Guillermo la posibilidad de hablar con Gabriel Lanfranchi, porque consideramos que el documento que se nos mandó como borrador era un documento muy flojo, por decirlo menos, y que por lo tanto no tenía mucho sentido trabajar o operar sobre ese documento. Por otra parte, lo que están apareciendo son intervenciones personales, valiosas o no valiosas, según el criterio de cada quien, pero que tampoco implican la opinión del Consejo de Plan Estratégico. Entonces me parece que deberíamos barajar y dar de nuevo y empezar con un mejor documento de parte del COPUA, y luego, como dice la ley 2930, consultar al COPE y no, digamos, tratar de insertar en un documento básicamente muy mal redactado y desorganizado, repetitivo, unas consideraciones de tipo personal de distintas, más que organizaciones de personas. Entonces, creo que en su momento la ley 2930 recibió innumerables soportes, pero luego hubo un equipo redactor que redactó una ley congruente, es decir, organizada, cuando se hablaba del área central, era el área central en un momento dado, cuando se hablaba de lo metropolitano, era el área central de la área metropolitana, luego cuando se habla de la ciudad estricta, era el área central de la ciudad estricta, es decir, era un documento ordenado, que uno puede criticar o no, pero había ahí un conjunto de personas, un conjunto pequeño de personas, encabezado por Margarita Charrier,
que elaborar un documento que se había alimentado de un proceso participativo, del cual incluso la Fundación participó, de la Comisión Asesora Permanente Honoraria, y en donde las organizaciones profesionales, tanto las facultades como los consejos profesionales, como los clubes de profesionales, como el CAI o la Sociedad Central de Arquitectos, habían hecho aportes, pero había una unicidad de criterio. Entonces, este primer borrador que nos mandan nosotros carece de todo esto. Entonces creo que después agregarle a esto como frutillas de postre, aportes personales de algunas de las personas que intervinieron en los talleres, no tiene sentido. Es decir, no me parece que sea útil que hagamos este ejercicio si no tenemos primero un documento base, que era lo que le habíamos pedido a Guillermo que tramitara con el anterior cabeza de este proceso del COPUA. Gabriel Lanfranchi. Sí, con Gabriel Lanfranchi, y a partir de una reunión que hubo, en la cual participó Gabriel con una de las organizaciones que, digamos, por derecho debería participar de este proceso, que es el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, y la Sociedad Central de Arquitectos. No sé si el CEPIC o alguna otra organización participó de esa reunión, pero parece haber sido una reunión bastante, digamos, aclarante o bastante interesante. Así que me gustaría escucharlo antes de empezar con aportes personales, vuelvo a decir, o organizacionales en algunos casos, escucharlo a Guillermo. Sí, igual antes de pasarle la palabra a Guillermo, quería mencionar dos cosas. Una es, el COPUA está dando abriendo la participación al COPE. Quizá el aporte de cada uno pueda llegar a ser, como vos decís, por ahí, consensuar todo es muy complicado, muy difícil. Sí me parece que los aportes individuales pueden ser valiosos para el COPUA, ¿sí? No obstante, me parece que más allá de que pongamos tener la posibilidad de que ellos modifiquen este borrador, en algún momento tenemos que continuar con el proceso, porque si no vamos a estar meses discutiendo la letra, la cual, digamos, podemos estar de acuerdo o no, pero en definitiva es el proceso que ellos están proponiendo. Es la decisión del COPE, en definitiva, si va a participar del proceso o si no, digamos, si están todas las organizaciones de acuerdo en que no deciden participar del resto del proceso porque el documento no satisface, bueno, ahí es otra cuestión a conversar. Pero digo, más allá de eso, hemos tenido varias, esta es la segunda reunión, y la realidad es que no han modificado mucho los aportes. Entonces, la idea es enviar todos estos aportes al COPUA, darle la posibilidad al COPUA que rearme, reescriba el documento con la opción de poder seguir el proceso en tanto ese documento nos lo envíen. Más allá del resultado de ese documento, el proceso que plantea el COPUA es continuar, es, como habíamos mencionado, la intención de hacer un taller a fines de mayo, como estaba planeado desde origen. Esto va a continuar, digo, más allá de eso, démosle la oportunidad al COPUA que vuelva a reescribir el documento, pero más allá de eso, si el proceso va a tener que seguir, por una cuestión de que es el COPUA el que está proponiendo ese proceso. Nosotros podemos subirnos o no a ese proceso, estar de acuerdo o no, pero no podemos nosotros decirle al COPUA que el tiempo, en definitiva, lo vamos a manejar desde el COPE, sobre todo teniendo, digamos, el avance en cuanto a aporte, ¿sí? Nada, simplemente quería mencionar eso antes de pasarle a Guille, que de
la consulta que hizo Mora sobre la posibilidad que Gabriel ponga manos en el documento. Guille. Perdón, quería pedir la palabra para agregar nomás, primero para decir que desde el observatorio estamos, perdón, ¿puedo agregar algo a lo que dijo Mora? ¿Sí? Bueno, desde el observatorio estamos de acuerdo con lo que ella acaba de exponer. No hicimos aportes porque también consideramos que este documento no es una base para hacer los aportes. O sea, hay que avanzar, pero partiendo de una base sólida, si no, no vamos a llegar donde queremos. Lo quería agregar porque ya se analizó y ya se dijo por qué pensamos que ya en la reunión pasada y en varios aportes que se hicieron por escrito, que no consideramos que ese documento sea una base. Yo quería agregar que deberíamos partir de los objetivos del PUA que están claramente definidos en la ley 2930, de los cuales no hemos hablado, y de un diagnóstico que no se ha hecho sobre cuán cerca estamos o lejos estamos de los objetivos del PUA. El PUA es muy rápido, digamos, y conciso en lo que dice los objetivos. Dice que el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires tiene como objetivo constituirse en el soporte del proceso de planeamiento y gestión de la ciudad como política de Estado, a partir de la materialización de consensos sociales sobre los rasgos más significativos de la ciudad deseada y la transformación de la ciudad real, tal que dé respuesta acabada al derecho a la ciudad para todos sus habitantes. Ahora, no hay ningún diagnóstico que diga cuán lejos o cuán cerca estamos de alcanzar estos objetivos. Y sin eso, la revisión del PUA puede seguir siendo un compendio de buenas intenciones, porque en realidad podríamos constatar por un diagnóstico que no lo tenemos, que estamos bastante lejos de cumplir con estos objetivos. Y esto tendría que nortear, más allá de una serie de consideraciones que se hicieron sobre las nuevas temáticas, eso sería la base para decir qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Y son muchas las cosas que no hay que hacer y que en particular el Ejecutivo estuvo haciendo en todos estos años, a espaldas, digamos, de lo que se estipula en el PUA. La última intervención del Ejecutivo que me dejó a mí, por lo menos, bastante chocada, fue el anuncio del Plan B Acosta por el gobierno de la ciudad. Cuando nosotros estamos discutiendo el PUA, estamos discutiendo qué se va a hacer con la zona ribereña, que, por ejemplo, en la cuestión de la adaptación al cambio climático, es la zona clave de la ciudad, y ahí se anuncian obras, en consultas, se anuncian cuestiones que van en contra del PUA actual, en contra de todos los aportes, incluyendo aportes del COPE en el plan de sector de Ribera de Río de la Plata. En contra de todo esto se avanza con nuevos rellenos, se, convalida la privatización de grandes áreas de la costa, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que partir de los objetivos y ver hasta qué punto esto se constituyó en una política de Estado, el PUA, hasta qué punto la política de Estado, porque existe, pero es contraria, ha transformado la ciudad de una manera que no es la que es la ciudad deseada. No tenemos un diagnóstico cuantificado. Yo digo, este año se hace el Censo General de la Población. Es la oportunidad para actualizar un diagnóstico socioeconómico y espacial de la ciudad que tiene que ser la base de toda planificación. Entonces, me parece que una vez más estamos poniendo la carroza adelante de los bueyes, porque todo se hace al revés. Con lo cual estamos, en realidad, si vamos a validar un borrador que está dando formulaciones
me permiten, digamos, retroalimentar todo lo que estuvo haciendo el Ejecutivo en todos estos años y dar como un paraguas, una cobertura para estas intervenciones. Entonces, creo que habría que partir de los cimientos, como hacemos los arquitectos, y no del techo, y los tiempos son los tiempos que necesitan para hacer un plan para una ciudad como la ciudad de Buenos Aires. Empezamos un proceso en pandemia, sin posibilidad de participación directa, sin estadísticas, con un censo ya que además no se pudo hacer, y con un diagnóstico del PUA que en realidad estaba, digamos, se hizo ni siquiera con el censo del 2010, se hizo con el censo del 2000. O sea, la planificación para mí, en mi opinión, no se hace así. Por eso creo que sí es pertinente lo que dice Mora, y no solo que nos propongan un borrador mejor. El PUA está mucho mejor, no solo redactado, no es una cuestión de palabras, es una cuestión de estructura y de lógica. Se pueden tomar muchos de los lineamientos del PUA y ver cómo se tomaron en el borrador partes y se cambiaron los lugares, se hizo mucho más difícil la lectura y falta el rigor que ya se habló, con lo cual empecemos por donde hay que empezar. Y si tardamos más tiempo, los tiempos son los tiempos que requiere el plan, no los tiempos que nos ponen y nos imponen. Entonces, el COPE tiene que estar a bordo porque el COPE es la organización, digamos, participativa de la sociedad civil. No es que nosotros decidimos o no decidimos, nosotros decimos en qué condiciones podemos trabajar. Después ahí, bueno, habrá discusiones, negociaciones, lo que sea. Pero, una vez más digo, el hecho de que no haya más aportes quizá venga de este problema de partida. Bueno, sin ir más allá. Bien. Había levantado la mano Cira y María Teresa. Ah, bueno, después yo. Sí. Bueno. Cira. ¿Estás ahí, Cira? Bueno, María Perdón, Juan Teresa. Pablo, ¿por qué no le escuchamos Perdón, ¿por qué no le escuchamos primero a Guillermo? Perdón. Por ahí nos aclara cosas y... No, quería agregar una cosita sobre lo de Liana, que estoy totalmente de Bueno. acuerdo. Me parece que más allá de ir de lo que dice la ley en cuanto a visión y estrategias, ahí podríamos hablar, digamos, partir por lo menos de ahí, más allá de que falta todo lo anterior, debatamos o actualicemos la visión y las estrategias. Creo que se llama estrategias o ejes o como le llamen, para ver si, por ejemplo, ciudad plural, etcétera, etcétera. Bueno, aparecieron un montón, por ejemplo, el objetivo 11 de desarrollo sustentable habla de ciudad inclusiva, segura, sustentable. Hay un montón de adjetivos para la ciudad en muchos documentos más contemporáneos. Entonces, bueno, debatir qué tipo de ciudad, qué nombres queremos ponerle, aunque realmente es teórico porque, por todo lo que dijo Diana, pero si hay que trabajar, no trabajar en el documento ni en las acciones, sino primero entre nosotros acordar si la visión hay que agrandarla, incorporarla, modificarla, y también los ejes, por ejemplo, antes no estaba el cambio climático, biodiversidad, hay cosas que, temas, desafíos globales que ahora hay que ponerlos no como meterlos dentro de otras cosas, sino a lo mejor tienen personalidad propia, o la naturaleza, etcétera, cosas que nosotros todavía seguimos con la mentalidad de planificación anterior. Entonces, bueno, actualizar los conocimientos y la mirada, por lo menos en el COPE, para seguir adelante en todas nuestras acciones. Esta sería nuestros estudios, nada más. Bueno, si querés, Guillermo, así después le devolvemos la palabra a María Teresa y a Manuel. Sí,
Sí, es cierto que el COPUA estableció algunos criterios para ir avanzando como su responsabilidad y le consulta el COPE, y en esta mesa estamos tratando de generar esos aportes que le presentemos al COPUA respecto de la mirada, observaciones, consideraciones, vacancias o reiteraciones que consideremos sobre los materiales aportados. Tras la reunión del lunes, que entiendo que Mora o Graciela o ambas, no recuerdo bien, lo señalaron, yo hablé con Gabriel Lanfranchi al mediodía, después de la reunión de normativa. Por supuesto se puso a disposición. Él está ahora insertándose en una oficina de urbanismo allá en Suiza, y está con una agenda un poco complicada, de modo que, más allá de la charla, la mayor predisposición y el interés, quedamos en encontrarnos mañana. Mañana tenemos previsto un Zoom para trabajar incluso sobre estos materiales y ver cómo interpelan al propio documento presentado. Y yo les subrayé específicamente que, en efecto, la mirada de varias organizaciones del COPE ahondaban en que la presentación oral, el sistema de matrices, ese relato en el que fue presentado terminaba teniendo mayor claridad conceptual que el documento de base. Entonces, bueno, ver cómo se puede hacer para establecer esos puentes. Porque ese sistema matricial, ese PowerPoint de base, fue el que dio origen al documento de Word, con lo cual hay que producir algunas relecturas en ese sentido. Y en eso está pendiente la reunión de mañana para empezar a avanzar en esa agenda. Con los materiales que hoy nos llevemos de esta reunión, empezar a sistematizarlos, ordenarlos, establecer como categorías de temas y problemas, y sobre esa base ver cómo interpelan el documento de base presentado por el COPUA, que era finalmente el motivo que nos congrega acá, ¿no? Así que mañana, inclusive quizá después, tengamos otra reunión con Paloma Carignani para establecerle una propuesta respecto de cómo seguir avanzando sobre ese documento de base. Así que bueno, la mejor predisposición de Gabriel, algunas descoordinaciones de agenda, incluso por el cambio horario y demás que tiene del otro lado del charco, pero mañana estaremos reuniendo vía Zoom, después de esta charla larga, amena, como siempre con la calidad de Gabriel que hemos tenido el lunes tras la reunión de normativa. Bien. María Teresa. Sí, lo que lleva a hablar es muy cortito. Cada vez que me reúno para trabajar estas temáticas, estas propuestas, en ningún momento leo la palabra discapacidad y me aflige, porque es una manera de no tener en cuenta políticas de Estado a favor de las personas con discapacidad. Por ejemplo, en diversidad ahí abajo se lee género. Ahora, en ningún momento tienen en cuenta la gente con discapacidad. Yo creo que la verdad que no sé qué más hacer, porque me presento a todas las reuniones, en todos los lugares, presento estas políticas a seguir, pero en ningún momento veo que cuando me llega un documento para trabajar figure las personas en situación de discapacidad. La verdad que pido que me ayuden con esto, porque no sé cómo hacer que los tengan en cuenta. Nada más. Gracias, María Teresa. Manuel. Sí, hola, buen día para todos y todas. Dos o tres cosas. Una es, a mí me preocupa, digamos, con María José Lubertino nos preocupa, el tema que, digamos, cómo está estructurado el documento, en principio no responde a la propia planteo que hubo, que era el entrecruzamiento entre estrategias y visiones, y, digamos, la lectura se hace bastante confusa. Eso solamente para decirlo desde el punto de vista más formal. Ahora, hubo varias reuniones que se hicieron anteriormente, en las cuales participamos, como participamos todos, que nunca tuvieron ida y vuelta. Entonces,
esta cuestión de las visiones, o que han llamado de otra forma, no me acuerdo, ahora ejes, no sé, me acuerdo cómo era el nombre, rectores, creo que ejes rectores, o principios rectores. Algunos de ellos son inválidos, como el tema de gobernanza, porque son temas que exceden absolutamente a la cuestión de la planificación territorial y espacial. O sea, tiene que haber gobernanza, pero es un tema de gestión de todo el gobierno, no de este tipo de plan. Ni que hablar de la calidad de vida y esas otras expresiones que son de una agregación enorme que exceden absolutamente al plan. Y lo que es peor es que no es un ajuste, que eso es lo que la ley 2930 prevé, que es hacer un ajuste, no el modificar. Actualización, no ajuste. O actualización, es lo mismo, son dos artículos, Mora. Hay uno que dice actualización, otro que dice ajuste, es más o menos parecido si se quiere, pero digamos actualización. En la actualización seguro que es posible que aparezcan nuevos temas, que aparezcan quizás algunos aspectos de visiones nuevas, no cabe duda, pero no que se borra todo y aparece otra cosa. Eso es una modificación absoluta. La otra cuestión que hay en ese sentido, y que no hubo ida y vuelta, insisto, porque se fueron consolidando en base a no debatir nuevamente con las organizaciones del COPE, las reuniones que había habido como talleres. A mí, personalmente, me sorprendió que Giorno dijera que las reuniones habían sido y que había habido un producto que era por consenso. Yo, personalmente, de ninguna forma, jamás di ningún consenso. ¿Por qué no hubo ida y vuelta? O sea, simplemente, sí lo hubo en los procesos que se hicieron sobre los sectores. Cuando se hicieron el proceso de sector, me parece que de alguna forma hubo ida y vuelta. Y ahí somos copartícipes, sea como sea. O sea que son dos procesos absolutamente diferentes. La otra cuestión, me parece, como bien señalaba Liana, es que no hay diagnóstico. La verdad que es muy difícil plantearse cualquier cosa, cualquier escrito, sin diagnóstico. Porque con el diagnóstico podríamos entender un poco mejor cuál es el sentido que se le quiere dar a esta propuesta, a la que fuere. Entonces, cuando uno lee cada uno de los aspectos que están tratados como estrategias o cosas por el estilo, yo lo leo, le trato de poner la mayor atención, pero lo que me aparece inmediatamente son dos o tres cosas. Una es que son contradictorias algunas de las cuestiones. O sea, más allá de que si sirven o no sirven, o si está hecha bien el proceso, y no sé qué, sino en su contenido. Y ni de que hablar de la redacción, pero que quizás yo tampoco sea el mejor redactor, así que no puedo ahí ponerme muy crítico, solamente soportar. Pero sí el tema de que son contradictorios. Es decir, si uno plantea que va a haber y que quiere atender la identidad barrial o que quiere poner macromanzanas, no puede ser que a su vez se esté trabajando sobre los corredores centrales, siguiendo con la idea de aumentar la concentración en las mismas y ampliar el área central. Esa cuestión es absolutamente contradictoria. No pueden suceder las dos cosas. Entonces, no se puede vender algo que no va a existir. Yo no puedo poner calificativos y principios, y lo sé, la que le quieran llamar, cuando en realidad hay una parte que es solo pour la galerie, es solo para decir que decimos lo que en apariencia o lo que a nivel internacional se puede establecer como expresión. Y son contradictorias. La otra cuestión que para mí es muy importante y que la verdad que es de base para mí, es que el plan tiene que ser sostenible. Es decir, acá hay una cuestión inherente al proceso histórico en el cual estamos ahora insertos y que la sostenibilidad es el eje del planeamiento urbano, para decirlo urbano-ambiental, que sería lo más ajustado. Y en ese sentido, todo lo que se trabaje por el área central, es decir, sin atender a la totalidad del territorio, que era la policentralidad, se está jugando en forma insostenible.
porque lo que se hace es concentrar. No se puede concentrar desde el punto de vista de la sostenibilidad, inclusive por cuestiones que son inherentes al propio proceso que se pueda desarrollar, que es como, por ejemplo, modificar o hacer grandes obras para poder mantener el área central. El caso, digamos, clave es el Paseo del Bajo, una inversión inútil desde el punto de vista de la sostenibilidad, porque se favorece al auto, como varias cuestiones que se han realizado. ¿Todo por qué? Para poder mantener el área central. Del mismo modo, todas las demás intervenciones proyectadas para lo mismo. Hasta uno podría decir que hay instrumentos que en sí son de gran validez, como puede ser el Metrobús, pero cuando el Metrobús se lo trabaja para acceder al área central, es totalmente insostenible. Es decir, los instrumentos solo sirven para complementar el accionar general. Entonces, digamos, no atender a la sostenibilidad, con esto podría seguir todo un rato largo con la cuestión, pero no es el fin. Pero sí quiero que se entienda, digamos, que si no hay preocupación por la policentralidad como cuestión inherente al desarrollo futuro de la ciudad, estamos en otra cosa, que es el promover el aumento de la renta en el área central y evitar se haría que la gente se vaya de la ciudad, los de menores ingresos, porque aumenta el precio de la tierra. Entonces, es otra forma la que trabajar. Y la otra, que también es básica de la sostenibilidad, es que no se puede trabajar con vistas a esta palabra que a mí me duele profundamente, que es la de transformar. Es decir, hay que transformar en clave de sostenibilidad, no en clave de insostenibilidad, no en función de demoler y construir nuevos edificios. Esa cosa es absolutamente, desde el punto de vista de la sostenibilidad, inútil. ¿Por qué? Porque lo que hay que promover es la rehabilitación sostenible, mejorar lo que existe, no nuevo. Todo lo nuevo implica nuevos recursos, traer recursos y traer energía de otros lugares, que eso es insostenible, es un mal uso de los recursos presupuestarios desde el punto de vista de la sostenibilidad. Inclusive, trabajando la sostenibilidad con buen criterio, generaría muchísimo más empleo que el hacer edificios nuevos. Eso que le gusta a muchos sectores, pero que realmente no responde a la necesidad de la sociedad, visto desde el largo plazo. Todo lo que sea aumentar la centralidad implica aumentar la congestión en la central o el realizar obras para facilitar su acceso. Más autopistas, más, no sé, qué hay que hacer con si va a alcanzar en algún momento el propio Paseo del Bajo. Es decir, hay inversiones que hacer y que son necesarias, pero seguro que son para trabajar sobre nuevas centralidades, que ahí hay desarrollos para hacer. Para los que les gustan hacer obras y que parece que es lo único que les importa y que son lo único que presionan sobre el gobierno, tienen que trabajar sobre Liniers, sobre Pompeya, sobre otros sectores que son de articulación con la área metropolitana. Bueno, creo que me excedo, pero lamento, pero lo tengo que decir porque la orientación con la cual nos están llevando con este texto que se ha hecho es aumentar la centralidad, es dejar de lado la policentralidad, es trabajar sobre lo insostenible. Entonces, la verdad que a mí me parece que eso está en contra de la Constitución. Y la Constitución en el sentido amplio. Cuando decimos políticas de Estado, las políticas de Estado están en la Constitución. Tanto para lo ambiental, no lo urbanístico, sino lo ambiental, porque así está puesto el capítulo. El capítulo no se llama urbanístico, gracias a muchas de nuestras organizaciones, sino que también están el de las personas con discapacidad, están las cuestiones de género. Hay varios capítulos que habría que integrar sobre las cuestiones territoriales en el plano urbano ambiental, cosa que es una falencia del vigente. No es que no lo sea. Y que también parece que se olvidan.
Bueno, y la última cosa, y ya no, y no molesto Mañana más. es jueves. No, porque pasa lo siguiente, Mari, espere que... La última cosa y no molesto más. ¿Qué es esta? Mora muy bien se refería al proceso que se trató de hacer anteriormente. Hay una cuestión que se necesita, que es la validación del proceso que se hace, con la contribución de las organizaciones que fueren. Ni siquiera voy a plantear de que esté nuestra organización en eso, porque ya hay designadas varias organizaciones para hacer la comisión asesora. Pero esa comisión asesora parecería, por las actas que se han publicado, que no asesora nada, que puede ser que den sus opiniones, como damos nosotros las opiniones acá, pero no son parte de la corrección o del intercambio con el documento en tránsito. Entonces, no hay articulación con la comunidad o con organizaciones, ninguna. Solamente hay un procesamiento que se hace, aparentemente, porque yo no lo entiendo de otro modo porque no lo veo en las actas, que se hace solamente a nivel supuestamente técnico de grupos de personas que se dividen en comisión en el COPUA. Entonces eso, la verdad, me parece que es absolutamente inválido, porque aparecen así documentos extraños, como este, que es no sé, es una colección de cosas, quizás algunos de buenos deseos, pero que no hay seguimiento de otras organizaciones, que eran las reuniones que se hicieron en otra oportunidad, que era cada 15 días con la comisión asesora, para ir viendo el documento que se estaba preparando. Entonces, cuando sale ese documento, ya no era solamente lo que decían los técnicos o los grupos políticos que en ese momento estaban, sino que también era con las organizaciones que participaban. Algunas de ellas inclusive existen en el COPE, y que entiendo yo que inclusive algunas de ellas son parte de la comisión asesora actual, pero en ningún momento se ve el trabajo conjunto. O sea, era una forma como de validación, digamos, del proceso que se hacía. Acá no hay ninguna validación. Gracias y disculpen lo largo. Bueno, gracias, Manuel. La verdad es que no... Podríamos estar así hasta las 12 de mediodía. Me parece que la propuesta que mencionó hace un ratito Guillermo, de hacer una compilación de todos los aportes que desde la reunión anterior a esta, específicamente de observaciones, enviárselas al COPUA, que el COPUA haga su revisión del documento, y avanzar. A ver, si no encuentro otra manera de que esto avance, porque no hay, concretamente no hay otra opción, salvo que ustedes planteen algo diferente. Yo desconozco cuál es no es que desconozco, digo, no tenemos incumbencia en cuanto a que el COPUA tiene su comisión asesora y sus otros espacios de consulta. Sí nos tiene que dar en claro que el COPUA es quien tiene que realizar el proyecto de ley y que consulta. Esto no significa que los aportes que ellos reciban queden o no en la letra, es consultivo. Fijar la posición me parece perfecto, decir no estamos de acuerdo en ciertas cuestiones me parece perfecto. Ahora, lo que no me parece es digamos, querer no avanzar en tanto en cuanto demos la posibilidad de que ellos modifiquen el documento y continuar en el proceso. Sí, acá me pidieron la palabra. Sí, bueno, yo integro la Comisión de Planeamiento Urbano de la Sociedad Central. Te pido si puedes hablar un poquitito más. Integro la Comisión de Planeamiento Urbano de la Sociedad Central y por otra parte soy un sobreviviente del Plan Urbano 2008. Entonces hay muchas correspondencias, asociaciones, recuerdos de lo que pasó en ese momento que me gustaría que no se repitieran.
O sea, y en aquel momento también hubo toda una discusión sobre las estrategias, los lineamientos generales, pero lo que observamos desde la comisión asesora es que no había traducción al territorio, o sea, que era una discusión más teórica o conceptual, pero no se podía concretar en un plano urbano ambiental que dijera concretamente qué es lo que hay que hacer en la ciudad. Para lo cual, en el documento pudimos poner finalmente que se elaborara un modelo territorial. El modelo territorial que se hizo en el 2010 con la dirección de Salvador Rueda, el urbanista de Barcelona, y que se llamaba Modelo Territorial 2010-2060, que tenía esa intención, digamos, finalmente no se aplicó, salvo en algunas alusiones. Por ejemplo, cuando se hace el código urbanístico se llama unidad de sustentabilidad a normas de altura de los edificios, que no era el criterio del modelo territorial, que llamaba unidad de sustentabilidad a los macromanzanos o los distritos, estableciendo una categoría de cuestiones que tenían que cumplir. O cuando se trata del tema de los convenios urbanísticos, la gente de antropología urbana plantea que tienen que elaborar y pasar por un filtro que es de lineamientos que tienen que cumplir, e incorpora la figura de la compacidad corregida, que había desaparecido totalmente. Lamentablemente ese lineamiento no se aplicó cuando se aprobaron los convenios urbanísticos, pero es decir, no hubo una recepción de ese documento. A mí me parece que independientemente de las críticas que recibió en su momento, como por ejemplo la idea de seguir rellenando el río para hacer molinos de energía eólica para la ciudad, que parecía baratada, hay cosas que a mí me parecen que tenemos que rescatar. En primer lugar, el concepto de sustentabilidad. La ciudad, para ser sustentable, debe ser compacta y densa y corregir su compacidad. Quiere decir, un porcentaje de espacio público y verde correspondiente con la compacidad de edificabilidad de cada zona. Y esta idea de, digamos, equitatividad de las unidades de sustentabilidad. Tenía todo un... ¿Cómo? No te entendí la última parte. De que sean equitativas en distintos aspectos las unidades de sustentabilidad. O sea, había una serie de normativas que tenían que cumplir con respecto a provisión de servicios, de equipamiento, de vivienda social, de modo que tiene que ver también un poco con la idea de los 15 minutos, ¿no? De que cada unidad de sustentabilidad macromanzana cumpla las normativas de una vida plena para la ciudad. Estas ideas me parece que tendríamos que rescatarlas. Ahora, ¿cómo seguimos? Yo creo que el documento este al que hacemos referencia es muy confuso, son lugares comunes. Hay cosas que dicen, por ejemplo, transporte público o vivienda o presencia o proteger, que no se sabe qué quieren decir. O cuando habla de barrios peatonales, ¿cuáles son los barrios peatonales? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es el concepto? ¿Incluye o no transporte? Etcétera. Y comparado con el artículo 5 del Plan Urbano vigente, que era mucho más claro. O sea, estaba escrito no como cuadro, sino como una redacción, pero tenía cosas mucho más concretas. Por ejemplo, cuando se discute del borde costero, que es uno de los grandes temas actuales, el plan urbano decía no seguir rellenando el río y respetar el perfil existente, y decía devolver para el uso público las tierras públicas concesionadas. Esto es claro, mientras que en este cuadro no está esto y dice uso público de tierras públicas como un concepto muy general que no se adapta completamente a la situación. Entonces, a mí me preocupa en este momento cómo vamos a hacer el modelo territorial, que es lo que está planteado
como próximo paso, ¿no? Sí. Hay ciudades que lo han hecho con concursos, con contratos de urbanistas, de distintas maneras. Por ejemplo, nosotros en la ciudad central estamos en contacto con la ciudad de Santander en España, que está haciendo un concurso internacional y los jurados son 3 urbanistas famosos, ¿no? En el Plan Urbano 2008 se decidió contratar a un urbanista para hacer el modelo cultural. ¿Cuál es nuestra idea de cómo lo vamos a hacer ahora? ¿Lo vamos a hacer nosotros? ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué garantías tenemos de que sea, digamos, bueno, aceptable? ¿Y cuáles son los lineamientos? Esto me parece a mí bastante confuso. Yo no sé si seguir precisando los lineamientos o directamente encarar el plano del modelo territorial y ahí empezar a discutir las temas concretas. Porque el modelo territorial tiene que decir cuáles son las macromanzanas de la sustentabilidad, cuáles son los corredores, cuáles son los corredores verdes, cuál es el plan, el master plan del borde costero, cuál es la relación con el área metropolitana, que a mí me parece que es la gran novedad. Cuando se habla acá de estrategia, yo agregaría un punto que sería ciudad metropolitana, es decir, la conciencia que estamos teniendo actualmente en estos últimos años de que Buenos Aires es parte de una gran área metropolitana y que es uno de los problemas estructurales que tiene la resolución de este tema. Por ejemplo, el plan de tránsito de movilidad que conecte las centralidades de la ciudad con las centralidades del área metropolitana. Definir las centralidades, definir el equipamiento. Yo hice este año un curso con Pedro Ortiz, que es el urbanista de Madrid, que es un especialista en áreas metropolitanas y que dice la metrópolis no es la ciudad. Las reglas de la metrópolis son diferentes y hay que tener una sentido. Bueno, yo tengo una lista de temas, digamos, que podría mandar también, y que creo que tienen que estar incluidas en el modelo territorial, pero tenemos que decidir cómo seguimos y a mí lo que más me interesa o me preocupa es cómo hacemos nuestro modelo territorial para poder hacer un plan urbano ambiental que sea mejor o más sustentable que lo que tenemos actualmente. Bien, gracias. Sí, Manuel. Una cuestión breve. Se hicieron varios talleres y me parece muchos de ellos interesantes por las temáticas que se abordaron y demás, pero así un poco como lo que decía recientemente el arquitecto, hay muchas cosas fragmentadas que se están diciendo. Y me parece que eso no nos lleva a buen camino. Acá lo que hay que discutir es cuál es la visión de ciudad que hay. Y evidentemente la visión de ciudad que se quiere imponer es en función del área central. Esta cuestión no es vana, porque esto se impone sobre el resto del territorio metropolitano. Es decir, hay una profundización del desequilibrio y de la concentración en la ciudad de Buenos Aires. Y me parece que eso es fruto de una concepción ideológica y económica que hay que ponerla en evidencia. Es decir, todos tenemos seguro la mejor buena voluntad, no dudo de eso, pero sí lo que dudo es que se esconda o que no se visibilice las visiones que hay sobre la ciudad en el largo plazo. Esta cuestión, ya lo dije anteriormente, pero las macromanzanas con los corredores no funciona. Es un absurdo total. Es decir, podemos decir loas del barrio peatonal, pero en realidad el funcionamiento de la ciudad no va a pasar por ahí. Y me parece que esas cuestiones hay que discutirlas. O sea, y hacer que además mucha gente pueda ser partícipe de esa cuestión, porque es la visión general de la ciudad y que además tiene que estar sostenida por la Constitución, no cuestiones que empiecen a seguir modificando, como ha hecho el Código Urbanístico, que modificó la ley del Plan Urbano Ambiental, y que claro, como la justicia no entiende nada,
no se lo puede judicializar. Pero esta cuestión hay que aclararla y profundizarla. No es cuestión de arquitectos internacionales, ni de grandes lumbreras o la compacidad o todo lo que le quieran poner. No es eso. Es cuál es el sentir de la comunidad con respecto a la ciudad. ¿Cuál es? Nosotros hemos hecho con otros compañeros, no un diagnóstico, porque la verdad que no lo podíamos hacer, pero un protodiagnóstico de cada una de las comunas, y hay expresiones de los vecinos de cada una de las comunas sobre qué es lo que ellos quisieran. Y me parece que eso, que tiene que ver con esa idea de la ciudad deseable, es absolutamente contradictorio con lo que se está sosteniendo y lo que se está, ¿cómo se dice?, poniendo en forma tácita. Acá hay una demanda porque los barrios se mejoren. Bueno, los barrios se mejoran no demoliéndolos. No puede ser que desaparezca un barrio cada 6 años. No, no es eso. Esa no es la ciudad que quieren los vecinos de la ciudad. O sea, no es que yo sea el vecinólogo ni que pueda interpretar a los vecinos, sino que me parece que es parte del gobierno llevar adelante. Pero tiene que haber una discusión sobre las visiones de ciudad, que mucho tiene que ver quizás con ese modelo territorial. Ahora, ese modelo territorial tiene que estar hecho por la comunidad. No puede estar dirigido desde una oficina. Yo entiendo la función que pueda tener el COPUA, pero el COPUA está al servicio de la comunidad, como el gobierno está al servicio de la comunidad. No es que todos estamos al servicio del COPUA para ver qué deciden, o qué brillante concurso se puede hacer para ver cómo va a ser la ciudad. No es eso, porque acá hay gente que vive y hay gente que sabe qué es lo que quiere. Bueno, gracias y disculpen nuevamente. Gracias, Manuel. Miriam. Sí, cuando escuché al arquitecto justamente decir ciudad compacta y densificada, la verdad es que yo estoy completamente en desacuerdo. Yo vivo en el barrio de Almagro, que es el barrio más densamente poblado y el que menos espacios verdes tiene. En 2017 ganamos el concurso Vea Elige para tener una plaza en Pringles y Rocamora, y esto, a pesar de que en el concurso Vea Elige decía que era vinculante, no se cumplió, no existe tal plaza, y yo fui comprendiendo que el gobierno tendría que, como es el que ve todos los permisos que otorga para que se construya, tendría que ser previsor y comprar suficiente tierra para que haya espacios verdes, ya que permite que se densifique justamente tanto un barrio como, por ejemplo, Almagro, que ya les digo, el resto de la ciudad parece que tiene en promedio 14.000 habitantes por kilómetro cuadrado, pero tampoco es así, por supuesto. Entonces, me di cuenta de que era el gobierno el que, teniendo el panorama completo, igual seguía dando permisos de construcción indiscriminadamente, compactando y densificando así mi barrio. Hasta más o menos 2014, en la cuadra en la que vivo había nada más 2 edificios, y ahora ya hay 6 y 2 más en vías de construcción. Destruyen los árboles. Esto yo participé cuando se hizo la audiencia pública por la modificación del Código de Edificación, diciendo también que el gobierno, si va a otorgar el permiso, entonces también tiene que exigir que las empresas constructoras no destruyan los árboles. Lo primero que hacen es intentar destruir el árbol. Acá yo me constituí en la defensora de los árboles porque, por ejemplo, bajan las ramas, las ahorcan, les ponen alambres para que se ahoguen sus ramas y pierdan su follaje. Un árbol joven, recién plantado, digamos, recientemente plantado 4 o 5 años, fuerte. Entonces, digamos, el ambiente me lo están destruyendo porque no tengo plazas, me rompen los árboles, parece Kosovo el barrio. Entonces, si esto lo trasladamos a toda la ciudad, hacen la ciudad invivible. Dan permisos también para que cada vez más se instalen restaurantes que ocupen las veredas. Uno vive en un segundo, un tercer piso, escucha el rumor constante, la ciudad se hace invivible.
el ambiente desde el punto de vista sonoro, invivible. Los ruidos durante el día la construcción, a la noche los bares y restaurantes. ¿Esa es la ciudad que queremos? Yo quiero vivir tranquila en la ciudad, quiero vivir en mi ciudad. Así que estoy completamente en desacuerdo y por experiencia realmente en mi piel y en mis oídos, de que la ciudad compacta y densificada no es un modelo, no es una virtud y no es un objetivo a alcanzar. Gracias. Gracias, Miriam. Mora. Sí, yo creo, apoyando el tema de densificación, en un momento la verdad revelada era que había que densificar las ciudades que ya tenían una infraestructura existente, tenían las conexiones de gas, de agua, de cloacas, etcétera, y que esto era mucho más conveniente que el sprawl, que digamos, el viaje de los ciudadanos al conurbano. Y me acuerdo del querido Jorge Morelo, presidente de Parques Nacionales, que abogaba porque no se siguieran ocupando tierras productivas del cinturón de vegetales, digamos, de la ciudad de Buenos Aires. En ese momento adherí absolutamente, pero en este momento estamos con el cambio climático. El cambio climático significa que no hay que aumentar la cantidad de cemento. La producción de cemento genera gases de efecto invernadero. Los edificios que se están haciendo actualmente generan más consumo de electricidad con sus aires acondicionados, porque no se está construyendo para la demanda real de vivienda para los sectores medios y medios bajos, sino que se está construyendo a la BC1, que por varios motivos, entre ellos, por supuesto, el lavado de dinero, pero también la imposibilidad de las empresas extranjeras de remitir sus ganancias a sus casas matrices, ¿qué hacen? Compran el famoso caja de ahorro de cemento. Pero esa caja de ahorro de cemento, lamentablemente, lo que hace es producir más isla de calor y más complicaciones para los pobres habitantes de la ciudad. Entre ellos el ruido de las obras permanentes, entre ellos la desfiguración de los barrios, con lo cual yo creo que esa precisamente, si a pie Manuel, a la palabra actualización, porque me parece que lo que tenía que haber dicho el plan era mirar la situación actual, un diagnóstico de situación y ver cuáles son los problemas que tiene la ciudad. El único lugar donde creció la población es en las villas, en los barrios populares, y realmente para ellos no hay propuestas. Otra de las cosas es precisamente el tema del cambio climático, tanto la isla de calor como el tema de las inundaciones. Para eso tampoco hay respuestas a la adecuación en la propuesta que se nos ha enviado. Entonces, aquí ponemos sostenible, eso sí, agregamos la palabra sostenible, pero carente de contenido. Entonces, creo que la situación es realmente grave. El tema del modelo territorial, Gutiérrez Russo, con ese Pucci que tenía, Pucci era un diseñador, ¿no?, de moda, que tenía la tapa con esos rellenos improbables, realmente fue hecho en contra de lo que la propia ley 29 de 30 decía, que tenía que ser hecho el modelo territorial, como todos los otros instrumentos, en coordinación con el PUA, con el COPE, con las comunas, que nunca fueran consultadas. Las reuniones comunales fueron francamente vergonzosas. Hay 3 de las comunas que nos prometió la gente del COPUA que se iba a revisar lo que habían producido. El artículo 1 de lo que proponía la Comuna 2, la Fundación Ciudad Estel, con su Consejo Consultivo de la Comuna 2, estaba redactado por la propia Junta Comunal y decía que uno de los temas era el arbolado lineal y el mismo tema, ¿no? Punto 1, arbolado lineal y el aceite usado. Es decir, era un absoluto mamarracho. Entonces, eso se prometió que se revisaría. Karen Locia es la vocal de COPUA que prometió la revisión. Esa revisión nunca se hizo. Entonces, creo que estamos, como ya se dijo, elaborando este plan del techo a los cimientos. Pasó con la ciudad de Buenos Aires, tuvimos la elección del jefe de gobierno cuando todavía no tenía competencias porque no existía en la Constitución. Se hizo la reforma del Código de Planeamiento de García Espil sin que hubiera la ley, el plan urbano ambiental
que es la ley marco a la que debe ajustarse la normativa urbanística y las obras públicas. Se hizo primero la ley aplicativa del ordenamiento territorial antes de tener esta que era la madre. Y ahora lo que estamos haciendo son las obras. Acabamos de hacer un 104 para preguntar las características del relleno para el balneario que vamos a tener, el parque balneario, Playa Buenos Aires, porque es un proyecto nuevamente que no conocemos, cuyo estudio de impacto ambiental tampoco conocemos, y realmente creo que seguimos haciendo las cosas al revés y no parece haber ninguna vocación de volver al derecho la situación. Gracias, Mora. Liana. ¿Estás motivada, Liana? Creo que este intercambio es muy productivo porque salimos de las cuestiones de forma y estamos finalmente tocando cuestiones de fondo. Con lo cual creo que esta reunión y la grabación nos va a permitir desgrabando, o sea, en principio sería la coordinación, desgrabando también de obtener aportes importantes para nuestro proceso. Se confirma la cuestión del diagnóstico, creo que lo vemos todos, quizá porque trabajamos en planificación o somos, digamos, participamos en movimientos en el territorio que ven todos los días lo que pasa y hacen sus propios diagnósticos, y creo que esto es incontornable, no podemos dejarlo como una cuestión secundaria. El diagnóstico es necesario con todas las facetas de las cuales estuvimos hablando. La cuestión del modelo territorial, yo creo que también tiene un poco origen en el cómo se hace la planificación. O sea, el plan ya deberías hacer con el diagnóstico un análisis territorial. O sea, yo, por lo menos en mi experiencia, cuando haces un análisis de la situación de la ciudad, es territorial. O sea, ya trabajás con mapas, con datos, con cuestiones concretas, y vas armando la base territorial que pasa del diagnóstico a los escenarios, al modelo territorial. Esa cosa de separación total en el proceso entre un texto que no tiene muchas indicaciones territoriales, si bien el PUA tiene, pero este tiene menos todavía, a un modelo territorial. Eso tendría que ir de la mano todo el tiempo, y no está pasando, y no ha pasado tampoco en el PUA, creo, pero yo no participé en el PUA de 2008, así que no puedo afirmar. Creo que realmente acá de lo que estamos hablando es que faltan los fundamentos de la revisión del PUA. El diagnóstico es una parte. El análisis de objetivos, visiones, pero yo siempre empiezo por los objetivos y después visiones estratégicas, es parte de los fundamentos, ¿no? Pero nos faltan varios elementos para los fundamentos. Nos falta el diagnóstico, nos falta analizar el marco legal, no hay nada sobre el marco legal en el cual se inscribe la revisión del PUA. Ya dijimos el análisis de políticas y acciones llevadas a cabo por los poderes públicos, y eso todos están hablando de esto, lo que se está haciendo, cosas que se hacen al revés, las cosas que se hacen fuera del sistema de planeamiento. Trabajamos por fuera de lo que establece el PUA como sistema de planeamiento, constantemente. Entonces nosotros estamos remando contra María. No, los fundamentos también tienen que ver con esto. Y después faltan otras cosas. No tenemos las propuestas instrumentales. Las propuestas instrumentales son parte integrante del PUA, no pueden tratar aparte. Tenemos propuestas territoriales, o sea, según dice el PUA de 2008, son propuestas territoriales, tienen poca indicación de territorialidad, lo que también permite opacar, como dijo Manuel, que tenemos un desequilibrio fundamental en la ciudad, el desequilibrio norte-sur, hoy en día el desequilibrio entre toda la faja ribereña y lo que podríamos llamar la ciudad interna o mediterránea, se están agudizando los desequilibrios territoriales. Y esto tampoco lo tenemos, digamos, puesto en evidencia. Entonces,
faltan, además de, digamos, el problema de formulación del borrador, es que faltan muchos elementos para poder trabajar. Dos elementos no se pueden obviar. Yo sobre la estructura del documento, o sea, voy a decir una cosa que por ahí es muy atrasada y muy retrógrada, pero frente a tanta confusión que todos percibimos en el borrador, hay una posibilidad, sería volver a la estructura del PUA de 2008, que tiene lineamientos, tiene sus principios, tiene lineamientos, ejes programáticos, creo que se llamaban, lineamientos y acciones, 1, 2, 3, 4. Y estas acciones son mucho más claras y las formulaciones son mucho más claras de que los párrafos que tenemos en el borrador que aglutinan cosas, no finalmente nos llega al final del párrafo y no sabe bien de qué se ha hablado. Pero para mí la estructura, y evidentemente analizando en función de no solo de un diagnóstico, sino de los enfoques nuevos, ¿no? Eso no necesariamente necesita una matriz para hacerlo, por ahí sí, pero por ahí no. Y se puede ver cómo los enfoques están reflejados en una versión revista realmente del PUA, no una cosa nueva. Yo la encuentro muy clara la estructura, y cuando comparo, por ejemplo, partes, lineamientos, donde se pueden identificar los mismos lineamientos en uno y otro documento, infinitamente más claro los veo en el PUA actual. O sea que mis propuestas son que falte el diagnóstico, que hay que hacerlo, que hay que hablar de las cuestiones de fondo, de las visiones, como dijeron, del modelo de ciudad, de los objetivos del plan, que faltan las propuestas instrumentales, y que ahí por ahí se puede empezar a pensar en la redacción de un borrador. Yo digo, una vez más, los tiempos son los tiempos necesarios para hacer el plan de una ciudad como esta. No hay tiempos burocráticos que nos impongan, porque si vamos a hablar de tiempos, hablemos de por qué se atrasó tanto la revisión. Porque el PUE es un documento orientador y también es un documento ejecutivo, cuya revisión cada 5 años, y no cuando conviene, como se dice en algún lugar, permite chequear lo que se hace, lo que no se hace con las acciones, y cuán cerca estamos de cumplir los lineamientos. Entonces, creo que esta estructura es favorable, la del PUA, permite clarificar muchas cosas, permite no despegarnos demasiado de lo que finalmente es una revisión de un documento, pero hay precondiciones que nos pueden faltar. Y los tiempos, por ahí lo que hay que hacer es redimensionar, nunca hablamos del proceso, redimensionar lo que significa este proceso de planificación, y poner tiempos nuevos que permitan el trabajo técnico y la participación. Eso. Gracias. Gira, levantaste la mano. Sí, quería agregar algo también hablando de la realidad ejecutiva contra la planeada. Un tema importante, pero que se le sigue no dándole suficiente atención, es el de las comunas, que tampoco figura, tal vez porque creo que la creación efectiva, la implantación fue posterior al 2008, entonces se ignora que la comuna es un nivel de decisión, es un nivel descentralizado y tiene competencias de planificación concurrentes con el gobierno central. Bueno, esas cosas, por supuesto, hay toda una política de ignorar, de invisibilizar, que apoyada también con algunos mal funcionamiento de las comunas, hace que sean inefectivas, inexistentes y no figuran en los planes y en las propuestas. Lo mismo que pasa con la naturaleza. Hay cosas que no, digamos, ignorar la naturaleza, las comunas y el sistema de planeamiento es todo productos muy coherentes de la política real de urbanización que lleva a cabo el Ejecutivo, que nada tiene que ver. Entonces, esas cosas las podemos poner en el sistema y no pasa nada, porque hay que ver el contexto donde se aplica ese sistema.
y el contexto es otro, tenemos que tenerlo en cuenta. Puede variar, o cómo hacemos para que el actual contexto lo incorpore la normativa obligatoria, la Constitución. Nada más. Bueno, gracias, Ira. Nosotros vamos a hacer un documento compilando todas las propuestas, los aportes, lo que han comentado hoy también en esta reunión. La idea es compartírselo. Ese es el documento que le estaríamos entregando al COPUA como insumo para su revisión del documento, corrección del documento. Sí, hay algunas cosas que se han comprometido, como el tema del glosario, que muchas veces surgían estas dudas sobre qué significaba algunas palabras, qué conceptos significaban esas palabras. Se comprometieron a generarlo, como también un esquema de lectura, ¿no? Un esquema sobre el documento, que era también algo que se había solicitado. También nos han dicho que están trabajando en un esquema para que quede claro la lectura del documento. La propuesta es esa, es armar de acá a el lunes, martes, estaríamos compartiendo con ustedes esta compilación de los aportes de todas las organizaciones que vamos a enviar para el COPUA. Y bueno, esperar la respuesta de ellos respecto de la corrección. Y bueno, eso, independientemente de eso, la propuesta de un taller a fin de mayo, bueno, quedará en vistas de esta nueva, de este nuevo borrador ajustado a las necesidades, o más que a las necesidades, no, ajustado a los requerimientos de las organizaciones, ¿sí? Si les parece, entonces nosotros nos comprometemos a enviar ese documento. Y bueno, obviamente abiertos a que si alguno tiene algún aporte más, yo el decir ahora lo vamos a subir a la carpeta, pero si alguno quiere generar algún documento más, nos avisa, nos lo manda. Obviamente les pedimos lo antes posible porque, para poder empezar a trabajar en la compilación y bueno, tener como objetivo la devolución del borrador con las observaciones realizadas. ¿Sí? Sí, Liana. Perdón, un punto me había olvidado de mencionar. Cuando hablé de los instrumentos, que ahí también se necesita hacer un diagnóstico de lo que se cumplió o no se cumplió en los instrumentos. De todos los instrumentos que el PUA prevé, no existe el código ambiental, que se debía preparar y aprobar. No hay instrumentos de monitoreo y control, lo que es una de las cosas que nos dificulta la tarea también. Y no hubo información ni difusión masiva del PUA, ni sus objetivos y lineamiento. Hay un artículo del PUA que en detalle explica por qué sin información no hay participación, y que era tarea del COPUA desde el principio preparar documentos que fueran posibles de entender por la ciudadanía, hacer su difusión masiva. Obviamente esto no es en pequeños grupos, en su difusión masiva, para que las personas primero conozcan el documento y conozcan su evolución. O sea que también se debía hacer un acompañamiento y poder informar a la ciudadanía de la evolución en función de lo que estaba establecido en el PUA. Esto nunca se hizo. Resultado, tenemos hoy una ciudadanía que ignora completamente que existe un PUA, salvo un ínfimo porcentaje de ella, con lo cual estamos hablando de participación en un contexto donde la participación no puede existir, porque el plan tiene que tener su difusión y
Esto nunca se hizo. Entonces, en la implementación de los instrumentos hay graves falencias que tampoco se diagnostican y que también servirían a entender por qué estamos a donde estamos. Bueno, ese era el punto que quería agregar. Gracias, Yania. Sí, Guillermo. No, breve, más allá de la grabación, yo estuve tomando nota de los aportes que se fueron dando y también, si no están en los documentos del DRAC, también intentaría con Juan Pablo organizarlos en ese documento síntesis, porque algunas cosas fueron contundentes, sólidas, interesantes y demás. Y también esta idea que plantea Guillermo de que es un plan un proceso que recién inicia y se va retroalimentando, con lo cual avanzar en la instancia de modelización territorial también interpela al papel de las propias estrategias o acciones, con lo cual ahora se inicia una ronda con las comunas, se inicia un proceso, con lo cual esto está empezando a ponerse en marcha y no es que deba concluir inmediatamente, sino que está empezando a dar las primeras. Tuvimos la reunión la semana pasada con la comisión asesora, ahora con el foro participativo, de modo que hay muchos espacios donde se va interpelando los materiales generados. Y a lo mejor darnos un tiempo en su momento, cuando consideremos para discutir modelo territorial, también ayudaría a volver a revisar estas ideas, no para dejarlas cerradas ahora y luego pasar a otra instancia, sino interpelando los materiales, una producción gráfica y otro de producción textual, como aporte, un proceso de retroalimentación permanente. Bien. Sí, Manuel, y si les parece, ¿vos querías hablar? Ah, Manuel, dale. Una cosa simple. Me parece que el documento que se haga tendría que, digamos, tener algunas cuestiones puntualizadas, porque hay algunos aportes que por ahí hemos hecho desde cada organización, pero me parece que, por ejemplo, de esta reunión y de la reunión anterior, que yo no participé, pero me llegaron algunos comentarios, hubo algunos acuerdos, digamos, o hubo en casi todas las organizaciones varias expresiones comunes, como surge acá bien con toda claridad, la falta del diagnóstico, en fin, varias cuestiones que surgen que de alguna forma todas las organizaciones están sosteniendo. Yo creo que eso debería estar, perdón, no sé cómo se va a armar el documento, pero digamos con una puntualización específica. Y después vendrán los aportes que cada organización pueda hacer. Digo porque para darle mayor contundencia al documento, pero también hacernos también nosotros, como conjunto de gente que trabaja para el COPE en esta cuestión, responsables de lo que se está sosteniendo. No dejarlo como una simple opinión aislada. Gracias. Bueno, gracias, Manuel. Si alguien quiere comentar algo más, si no, vamos cerrando la reunión. ¿Alguien más? Ah, sí, perdón, sobre una cosa práctica. Aparentemente, Cira tuvo problemas para subir documentos a la carpeta virtual. Yo había dicho en la reunión pasada que me parecía mejor el sistema que usamos el año pasado en el plan de la Ribera, que era que la coordinación recibía y redistribuía por la lista de mails los aportes de las organizaciones. La carpeta virtual, primero, es una cosa que no todos conseguimos tener acceso o subir documentos, y segundo, es una cosa que hay que chequear. Yo en esta semana chequeé 3 veces por día, y chequeé hasta las 20 de ayer, que cuando vi los documentos, decir, es lógico que en este tipo de proceso, a veces el poco tiempo que tenemos hace que escribamos y subamos al último momento. Pero eso de chequear la carpeta, yo si veo mi mail y veo que me llegó una comunicación de la coordinación, es mucho más fácil que ir chequeando la carpeta, viendo la carpeta virtual y chequeándola cada rato. O sea, yo propondría que se haga así, no sé qué piensan los demás, no sin prejuicio de subirlo a la carpeta virtual, pero que también los comuniquen y que la coordinación se haga cargo de circular los aportes. Adhiero totalmente. Me parece que es mucho más cómodo que nos lleguen los documentos y no que tengamos que ir nosotros a buscarlos para verlos. Si nos llegan, los tenemos ahí nomás
al pie. Yo tuve dificultades. Y No, me es que, parece que es una barrera. perdón, por ahí la reunión pasada no se entendió. Los aportes nos lo tienen que mandar por correo y la coordinación lo sube a la carpeta. No son las organizaciones los que suben la carpeta, ¿eh? Lo sube la coordinación. Nosotros los documentos que subimos, todos los recibimos por mail, por parte de las organizaciones, para subir a la carpeta virtual. No es que las organizaciones tienen que subir ellas mismas a esa carpeta. Ustedes no tienen acceso a mover los archivos de la carpeta, justamente porque también se pidió que no haya acceso, porque si no, cada uno puede toquetear, digamos, los archivos de las demás organizaciones. Entonces, los archivos los recibimos nosotros por mail, los subimos, pero sí, tomo la recomendación de cada vez que hay una novedad, alguien sube un archivo, hacer simplemente un correo de que hay un nuevo documento. Eso lo tomamos y lo implementamos. Okay. Bien. Pero las indicaciones también decían que bajar el documento de observaciones, hacer las observaciones en dicho documento y enviarlo. Sí. Y hay veces que no es posible hacerlos en el mismo documento porque estamos en el tema parches. Entonces simplemente a lo mejor uno quiere aportar un documento nuevo. Entonces, ¿dónde lo aporta? ¿Al documento bajado? No. Entonces tampoco estaba, no me quedó muy claro. Donde si uno quería elevar un documento propio, ¿cómo tenía que hacer? Porque la única indicación era bajar el documento madre, digamos, y aportar sobre él y enviarlo. Entonces, sí, eso es lo que se ha... Al bajar ese documento, después al bajarlo me dio dificultades técnicas. Eso puede ser, no sé, mi computadora. Bueno, eso es lo que se decidió utilizar como documento base de trabajo, el archivo que había generado Manuel, que era por lo menos lo que las organizaciones, la mayoría dijo que era el que estaba mejor estructurado, estaba más claro, era trabajar sobre ese documento, por eso se descargaba, lo cual no quita que si tenías dificultades y querías presentarlo en otro formato, digamos, lo podés hacer. En ningún momento se dijo que no se iba a tener en cuenta ningún otro documento que no sea el formato que se había propuesto. Era simplemente una propuesta de una base para trabajar, que era para ordenar. Pero si alguno tiene la idea de aportar en otro formato, digamos, un Word, haciendo punto por punto, lo puede hacer. Lo importante es que llegue el aporte, independientemente del formato. Está bien. Bien. Bueno, les agradecemos a todos, a los que han venido acá también a la mesa. Y bueno, tenemos novedades en cuanto tengamos el documento, ¿sí? Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Chao. Okay. Chao. Chao. Chao.